Me voy a quedar con la mitad de tus millones, incluyendo la herencia de tu abuela, anunció Bradley con una sonrisa arrogante, su voz retumbando en la sala del tribunal como si estuviera cantando los números de la lotería. La seguridad en su tono me revolvía el estómago, pero me obligué a mantener la calma en mi asiento, en la mesa de la defensa. Mi nombre es Judith Crawford. Tengo 45 años, y jamás imaginé que estaría sentada en un tribunal de divorcio en Nashville, Tennessee, viendo a mi esposo de 5 años intentar quedarse con todo por lo que he trabajado toda mi vida. Bradley estaba al otro lado de la sala junto a su abogado, con la cara de alguien que ya había ganado la lotería. Su traje carísimo, que por supuesto yo había pagado, estaba perfectamente planchado, y su cabello rubio engominado hacia atrás, de la forma que antes me parecía encantadora pero que ahora me daba náuseas. Su señoría, continuó el abogado de Bradley, mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la considerable herencia que la señora Crawford recibió durante el matrimonio. El portafolio del abogado estaba repleto de documentos, todos detallando cómo Bradley planeaba irse con el dinero que mi abuela había ganado con tanto esfuerzo. Observé cómo los espectadores en la sala se inclinaban hacia adelante en sus asientos, claramente fascinados por lo que creían sería un enorme acuerdo financiero. Algunos hasta parecían estar haciendo cálculos mentales, imaginando cuánto se llevaría Bradley. Un par de reporteros incluso se habían presentado, atraídos por los rumores de un divorcio multimillonario que involucraba a una empresaria prominente de Nashville. La jueza Richardson, una mujer seria de unos 60 años con cabello gris acero, revisaba los documentos iniciales con una expresión neutral. Llevaba más de 20 años en el tribunal familiar, y me imaginaba que ya había visto todos los trucos. Pero algo me decía que no había visto lo que yo estaba a punto de revelar. Bradley se giró un poco en su asiento para lanzarme lo que seguramente él pensaba era una sonrisa triunfante. La audacia me hizo hervir la sangre. Este era el mismo hombre que solía llevarme café a la cama, que decía amarme por quien yo era y no por lo que tenía. 5 años de matrimonio, y todo había sido una mentira. La sala del tribunal se sentía opresiva con su revestimiento de madera oscura y el peso del proceso legal flotando en el aire. Afuera se escuchaban los sonidos lejanos del tráfico de Nashville. La gente seguía con su vida normal mientras la mía era diseccionada frente a desconocidos. Apreté más fuerte mi bolso, sintiendo el sobre en su interior que cambiaría todo. Señora Crawford, me dirigió la jueza Richardson directamente. ¿Tiene alguna respuesta a estas demandas? Me levanté lentamente, con el corazón latiendo a 1000, pero con la determinación más firme que nunca. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que la avaricia de Bradley finalmente lo alcanzaría. Su señoría, creo que hay algo que el tribunal necesita ver. Mirando hacia atrás, debí haber notado las señales de advertencia mucho antes en nuestra relación. Bradley me había deslumbrado en un momento particularmente vulnerable de mi vida. Acababa de cumplir 40 años y dirigía mi firma de consultoría, Brickvale Analytics, con un éxito modesto, pero con poco tiempo para el romance. Mi abuela había sido mi compañera más cercana hasta su muerte 3 años antes de que conociera a Bradley, y todavía estaba de luto cuando él apareció en una conferencia de negocios en Memphis. Era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en mi trabajo ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Eres brillante, solía decirme mientras me veía revisar reportes financieros. Nunca había conocido a alguien que entendiera los números como tú. En ese entonces, pensé que estaba impresionado con mi inteligencia. Ahora me daba cuenta de que en realidad estaba calculando mi patrimonio. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas caras y escapadas románticas. Bradley trabajaba como gerente de ventas en una farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para lujos. Creo en invertir en las personas que me importan, decía cuando yo cuestionaba sus gastos. Yo estaba halagada por su atención y generosidad, sin darme cuenta de que ya estaba planeando su estrategia de inversión a largo plazo. Cuando Bradley me propuso matrimonio a los 8 meses, dudé. Mi abuela siempre me había advertido sobre los hombres que se apresuran, pero él fue insistente. La vida es muy corta para esperar, decía. Sé lo que quiero, y lo que quiero eres tú. Su propuesta fue elaborada, una cena privada en un barco con un cuarteto tocando nuestras canciones favoritas. El anillo era deslumbrante, seguramente valía más que su salario anual, aunque en ese momento no lo pensé. Mi abogada,
Patricia Ulbrook, insistió en un acuerdo prenupcial. Cualquier mujer exitosa necesita protección, me explicó. No es romántico, pero es práctico. Me sentía incómoda al sacarlo con Bradley. Temía que pensara que no confiaba en él o que me importaba más el dinero que el amor. Pero su reacción me sorprendió. Se rió y lo tomó a la ligera. Por supuesto, cariño. Lo que te haga sentir tranquila. No me caso contigo por tu dinero, me caso por ti. Firmó los papeles sin siquiera leerlos, bromeando que el amor no necesita letras chiquitas. Su actitud relajada me convenció de que mis preocupaciones no tenían fundamento. Es solo una formalidad romántica, dijo mientras estampaba su firma con un gesto exagerado, como si fuera prometer amar, honrar y cuidar, pero con más jerga legal. Me sentí aliviada de que fuera tan comprensivo, tan dispuesto a tranquilizarme. Patricia había sido meticulosa al redactar el acuerdo, protegiendo no solo mis bienes actuales, sino también cualquier herencia futura o crecimiento de mi empresa. El patrimonio de tu abuela eventualmente será tuyo, me recordó. Esto asegura que permanezca en tu familia, donde debe estar. En ese momento pensé que estaba exagerando. Ahora entendía que había sido completamente previsora. La verdadera sorpresa llegó 18 meses después de casarnos, cuando recibí la llamada sobre la herencia de mi abuela. Me había dejado todo: su casa, sus inversiones, su colección de libros raros y $2.8 millones en fondos cuidadosamente administrados. Era mucho más de lo que jamás imaginé, y esa herencia transformó mi situación financiera de la noche a la mañana. La reacción de Bradley fue reveladora, aunque en ese momento no lo noté. Sus ojos literalmente brillaron cuando le conté del dinero. $2.8 millones, repitió como si no pudiera creerlo. Judith, somos ricos. La forma en que dijo somos debió haber sido mi primera señal. A partir de ese momento, los hábitos de gasto de Bradley cambiaron drásticamente. Renunció a su trabajo en menos de 6 meses, diciendo que quería explorar nuevas oportunidades y estar ahí para apoyar mi éxito. En realidad, lo que hizo fue gastar mi dinero como si fuera su mesada personal. Compró un auto de lujo para fines de networking. Invirtió en el restaurante de un amigo sin consultarme, perdiendo $30,000 cuando el negocio quebró en menos de un año. Reservó vacaciones caras, se unió a un club de golf exclusivo y empezó a vestirse como si siempre hubiera sido rico. Cada vez que le cuestionaba un gasto, me recordaba que éramos pareja y que las parejas debían confiarse las decisiones financieras. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando descubrí que Bradley les decía a las personas del club de campo que la herencia era dinero familiar que nos pertenecía a ambos. Empezó a presentarse como inversionista y emprendedor, convenientemente olvidando mencionar que todas sus inversiones provenían de la fortuna cuidadosamente preservada de mi abuela. Cuando lo enfrenté por sus mentiras y sus gastos, Bradley se puso a la defensiva y luego cruel. «Actúas como si fuera un gran secreto que me casé hacia arriba», me gritó. «Todos saben que necesitabas a alguien como yo para disfrutar la vida. Antes de conocerme, era solo una workaholic solitaria sin vida social». Sus palabras dolieron porque tenían un poco de verdad. Sí estaba sola, y Bradley me había traído emoción y compañía. Pero entendí que había estado jugando a largo plazo, posicionándose como mi salvador mientras planeaba quedarse con todo lo que había heredado. La gota que derramó el vaso fue cuando encontré correos entre Bradley y su abogado planeando la estrategia de divorcio. Lo habían estado preparando por meses, calculando el momento para maximizar su posible acuerdo. Bradley incluso había investigado las leyes de divorcio en Tennessee, buscando formas de reclamar que su apoyo emocional y aportaciones al estilo de vida le daban derecho a una mayor parte de mis bienes. Fue entonces cuando contacté de nuevo a Patricia y presenté la demanda de divorcio yo misma. Me negué a dejar que Bradley controlara la narrativa o el tiempo. Si quería pelear por el dinero de mi abuela, yo pelearía, pero no sería como él esperaba. Ahora, de pie en esta sala del tribunal, estaba lista para mostrarle a Bradley, y a todos los demás, exactamente lo que su avaricia le había ganado. Saqué de mi bolso el sobremanila que Patricia había preparado para este momento exacto. La sala quedó completamente en silencio, salvo por el suave roce del papel y el zumbido lejano del aire acondicionado. La expresión confiada de Bradley se desmoronó un poco cuando me vio acercarme al estrado de la jueza. «Su señoría», dije, con la voz firme y clara.
Creo que el tribunal debe revisar este documento antes de proceder con cualquier discusión sobre división de bienes. La jueza Richardson extendió la mano y tomó el sobre. ¿Cuál es la naturaleza de este documento, señora Crawford? Es un acuerdo prenupcial, su señoría. Uno que mi esposo firmó antes de nuestro matrimonio, hace 5 años. El cambio en el ambiente de la sala fue inmediato y eléctrico. El abogado de Bradley, un hombre delgado llamado Gerald Beston, saltó de su silla como si lo hubieran picado. Su señoría, no se nos notificó de ningún acuerdo prenupcial. Esto es altamente irregular. Siéntese, señor Beston, ordenó la jueza Richardson, rompiendo ya el sello del sobre. Revisaré los documentos y determinaré su validez. Regresé a mi asiento, manteniendo la mirada fija en Bradley. Su rostro había pasado de seguro a confundido y luego a casi pánico en menos de 30 segundos. Susurraba frenéticamente a su abogado, gesticulando hacia el estrado de la jueza. Alcancé a distinguir fragmentos de sus palabras urgentes. Ella nunca mencionó. ¿Y cómo es posible? Patricia Ulbrook, mi abogada, permanecía perfectamente tranquila a mi lado. Llevaba meses preparando este momento, asegurándose de que cada detalle de nuestra estrategia fuera a prueba de fallas. Solo observa, me susurró con una ligera sonrisa. La jueza Richardson leía con calma, pero a fondo, cada página del acuerdo. El documento era completo. Patricia se había encargado de ello 5 años atrás. Estaba claramente establecido que bienes estaban protegidos, que deudas permanecerían separadas y, lo más importante, cómo se manejaría cualquier futura herencia. Parece ser un acuerdo prenupcial debidamente ejecutado, anunció la jueza Richardson tras varios minutos de revisión cuidadosa. Está fechado 6 semanas antes del matrimonio, con 2 testigos notariales y firmado por ambas partes. El abogado de Bradley parecía querer desaparecer en su silla. Me di cuenta de que Gerald Beston había presentado este caso de divorcio sin haber hecho la diligencia básica. Asumió, igual que Bradley, que el matrimonio era una simple jugada para quedarse con mis bienes. Su señoría, Bradley se levantó de pronto, con la voz quebrándose un poco. Necesito ver ese documento. No recuerdo haber firmado nada así. Las cejas de la jueza se alzaron ante el exabrupto de Bradley. Señor Crawford, permanezca sentado y deje que su abogado maneje el proceso. Pero Bradley estaba en caída libre, su falsa seguridad derrumbándose. Judith, ¿qué es esto? Nunca me dijiste que era una trampa legal. Señor Crawford, la voz de la jueza cortó el aire como un látigo. Guarde silencio o lo declararé en desacato. Su abogado puede solicitar revisar el documento por las vías adecuadas. Gerald Beston se acercó al estrado con evidente incomodidad. Lo vi revisar el acuerdo prenupcial, su rostro palideciendo con cada página. Volvió a su mesa y comenzó a susurrarle urgentemente a Bradley, quien negaba con la cabeza en incredulidad. Los espectadores en la sala estaban completamente atentos, percibiendo que algo dramático se estaba desarrollando. Se escuchaban murmullos y el rasgueo de las plumas de los reporteros intentando capturar cada detalle de la humillación pública de Bradley. Su señoría, dijo al fin Gerald, ahora sin rastro de su confianza inicial, mi cliente solicita un breve receso para revisar a fondo estos documentos. La jueza Richardson miró su reloj. Señor Beston, ¿acaso no realizó una investigación sobre posibles acuerdos prenupciales antes de presentar estas demandas de bienes? El silencio del abogado fue respuesta suficiente. Bradley había estado tan seguro de su estrategia que nunca mencionó siquiera la posibilidad de un prenup a su abogado. Gerald había sido tomado por sorpresa tanto como su cliente. Le daré 10 minutos para revisar el documento, declaró la jueza Richardson. Pero le advierto que parece ser un acuerdo legalmente vinculante que impacta de forma significativa las demandas de su cliente. Durante el receso, observé a Bradley y a su abogado discutir con intensidad junto a las ventanas del tribunal. Los gestos de Bradley eran cada vez más desesperados mientras Gerald le explicaba las implicaciones del acuerdo. Incluso desde el otro lado de la sala pude notar el momento exacto en que Bradley comprendió que su plan había fracasado por completo. Patricia aprovechó para repasar sus notas y anticipar lo que sabía serían los últimos intentos de Bradley por invalidar el acuerdo. Va a alegar fraude o coacción, predijo en voz baja. Hombres como Bradley siempre culpan a los demás cuando sus planes se desmoronan. Y tenía razón. Cuando la corte reanudó,
Gerald lanzó un argumento desesperado. Su señoría, mi cliente cree que fue engañado sobre la naturaleza de este documento. La señora Crawford lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo integral de protección de bienes. La jueza no se mostró impresionada. Señor Beston, ¿está diciendo que su cliente firmó un documento legal sin leerlo? Su señoría, mi cliente confió en su futura esposa. Creyó que ella era honesta sobre el alcance y las implicaciones del documento. Tuve que morderme la lengua para no reír. Bradley siempre se había jactado de ser un empresario astuto, capaz de leer a la gente y las situaciones. Ahora, su abogado alegaba que había sido demasiado ingenuo para entender un contrato legal. El documento está claramente titulado como acuerdo prenupcial, observó la jueza Richardson, hojeando las páginas. Incluye advertencias estándar sobre la conveniencia de buscar asesoría legal independiente. ¿Su cliente renunció a ese derecho? Gerald, nervioso, revisaba sus papeles. Sí, su señoría. Mi cliente renunció a ese derecho. ¿Y el documento fue revisado por un notario, con su cliente presente y confirmando su identidad? Sí, su señoría. La jueza dirigió su atención directamente a Bradley. Señor Crawford, cuando firmó este documento, ¿alguien lo obligó? ¿Estaba bajo algún tipo de coacción? Bradley, rojo de vergüenza y enojo, respondió. No, su señoría, pero pensé que solo era papeleo. Judith lo hizo sonar como si no tuviera importancia. ¿Leyó el documento antes de firmarlo? La pregunta cayó como espada. Bradley miró alrededor, buscando una salida. El silencio se alargó hasta ser incómodo. Señor Crawford, le hice una pregunta directa. Yo, lo ojeé, admitió al fin, pero Judith dijo que era solo una formalidad. La expresión de la jueza fue la viva imagen de la desaprobación judicial. Señor Crawford, usted firmó un documento legal sin leerlo, después de renunciar a su derecho a un abogado, y ahora le pide a este tribunal que lo invalide porque no lo tomó en serio. La sala estaba en silencio absoluto. Ni los reporteros escribían ya, embelesados por la humillación pública de Bradley. Sentí una oleada de satisfacción al verlo retorcerse bajo la mirada de la jueza. Su señoría, intentó Gerald una vez más. Quizás podríamos alegar que el acuerdo es desproporcionado dada la diferencia de ingresos entre. Señor Beston, interrumpió la jueza. ¿Ha revisado las divulgaciones financieras incluidas en este acuerdo prenupcial? Gerald ojeó de nuevo, buscando algo que se le escapaba. Sí, su señoría. Hay divulgaciones extensas. Así es, confirmó la jueza. La señora Crawford proporcionó documentación completa de sus bienes, ingresos y herencia esperada. Su cliente firmó reconocimientos confirmando que revisó y entendió toda esa información. Este es uno de los acuerdos prenupciales más completos que he visto en mis 23 años en el estrado. Bradley parecía a punto de vomitar. El niño dorado, que había encantado a todos durante su vida, enfrentaba por fin las consecuencias. La jueza Richardson carraspeó y comenzó a leer directamente del acuerdo, su voz resonando con claridad en la sala. Sección 4, párrafo A. Todos los bienes adquiridos antes del matrimonio permanecerán como propiedad separada de cada parte. Sección 4, párrafo B. Cualquier herencia recibida durante el matrimonio será considerada propiedad separada y no estará sujeta a división en caso de divorcio. El rostro de Bradley pasó del rojo al blanco y luego a un verde enfermizo. Apretaba el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Eso no puede ser legal. Murmuró lo bastante fuerte para que varios lo escucharan. La sección 6, continuó la jueza, trata sobre la manutención conyugal. Ninguna de las partes tendrá derecho a pensión o apoyo económico del otro, sin importar la duración del matrimonio o la disparidad de ingresos. Esta sección fue firmada por ambas partes y testificada por separado. Gerald tomaba notas frenéticamente, buscando algún resquicio. Pero Patricia había sido demasiado minuciosa 5 años atrás. Todo estaba previsto. Su señoría, me puse de pie. ¿Puedo dirigirme al tribunal? Proceda, señora Crawford. Cuando heredé los bienes de mi abuela hace 18 meses, consulté con mi abogada si la herencia estaba protegida bajo el acuerdo prenupcial. Confirmamos que sí, plenamente, en la sección 4, párrafo B. La herencia siempre se mantuvo en cuentas separadas y nunca se mezcló con bienes matrimoniales.
Ese fue el último clavo en el ataúd de Bradley. El prenup era a prueba de fuego y yo había sido extremadamente cuidadosa. No había forma de que reclamara nada. Señora Crawford, ¿usó alguna parte de esa herencia para gastos maritales o compras conjuntas? Preguntó la jueza. No, su señoría. Para el hogar siempre utilicé mis ingresos regulares. La herencia permaneció completamente aparte. Bradley explotó. Eso no es cierto. Compró cosas para nosotros. Pagó vacaciones. Señor Crawford, la voz de la jueza era hielo puro. Está fuera de orden. Siéntese de inmediato. Pero Bradley ya había perdido el control. Esto es una locura. Estuve con ella 5 años. La apoyé emocionalmente. Dejé mi carrera. Renunciaste a tu trabajo para gastar mi dinero, dije en voz baja, sin poder evitarlo. Señora Crawford, advirtió la jueza, aunque con un tono casi divertido. Gerald intentaba jalar a Bradley de la chaqueta, pero él estaba en un colapso total, mostrando por fin su verdadera naturaleza. Ella me engañó. Gritaba. Me hizo pensar que éramos socios. Me dejó creer que ese dinero era nuestro. Señor Crawford, si no puede controlarse, ordenaré que el alguacil lo saque de mi sala. La amenaza logró detenerlo. Se dejó caer en su asiento, respirando con furia, pero el daño estaba hecho. Todos habían visto quién era en realidad, un hombre codicioso y con derecho, que se casó conmigo por dinero y luego se hacía pasar por víctima cuando su plan fallaba. La jueza Richardson revisó las últimas páginas del acuerdo con cuidado. La tensión era palpable. Sentí una calma profunda apoderarse de mí. Tras meses de manipulación y mentiras, la verdad por fin salía a la luz. Con base en mi revisión de este acuerdo prenupcial, anunció la jueza, estoy lista para dar mi decisión sobre la división de bienes. Se quitó los lentes y miró directamente a Bradley con una expresión que podría haber congelado fuego. Señor Crawford, este acuerdo prenupcial es válido, completo y legalmente vinculante. Usted tiene derecho exactamente a nada de los bienes prematrimoniales, herencia o negocios de su esposa. Las palabras lo golpearon como puñetazos. Su boca se abrió y miró a la jueza incrédulo. ¿Nada? Susurró. Nada, confirmó la jueza Richardson. Además, de acuerdo con la sección 7 de este acuerdo, todas las deudas incurridas individualmente son responsabilidad exclusiva de quien las contrajo. Señora Crawford, ¿tiene documentación de deudas adquiridas únicamente por su esposo? Patricia me entregó una carpeta gruesa que pasé al alguacil. Sí, su señoría. Deudas de tarjeta de crédito, el préstamo del coche, la inversión fallida en el restaurante y las cuotas del club de campo, que suman aproximadamente $87,000. El abogado de Bradley parecía querer desaparecer por completo. El caso que pensó le daría una ganancia sustanciosa se había convertido en un desastre total. Señor Crawford, continuó la jueza Richardson, no solo no recibirá ningún bien de este matrimonio, sino que también seguirá siendo personalmente responsable de los $87,000 de deuda que acumuló durante el mismo. La sala estalló en murmullos y susurros. Pude escuchar a alguien detrás de mí contener una risa. Bradley había pasado de esperar millones a enfrentar la bancarrota en cuestión de 30 minutos. Su señoría. La voz de Bradley apenas era audible. Esto no puede estar bien. 5 años de matrimonio tienen que contar para algo. La sonrisa de la jueza Richardson fue afilada como una navaja. Sí cuentan, señor Crawford. Cuentan como una lección cara sobre leer los documentos legales antes de firmarlos. El mazo cayó con una fuerza que retumbó en toda la sala como un trueno. Este tribunal concede la petición de divorcio presentada por la señora Crawford. No se transferirá ningún bien al señor Crawford. Todas las deudas individuales permanecerán con la persona que las contrajo. Este tribunal se levanta. Bradley se quedó en un silencio atónito mientras la realidad de su situación lo golpeaba. Había pasado 5 años planeando este momento, solo para descubrir que su plan estaba condenado desde el día que firmó aquel acuerdo prenupcial sin leerlo. La gente comenzó a salir de la sala, pero yo permanecí sentada, viendo cómo el mundo de Bradley se derrumbaba a su alrededor. Gerald Beston ya estaba guardando su portafolio, claramente ansioso por escapar de esta vergüenza profesional. Varios reporteros se acercaron a mí en busca de declaraciones, pero Patricia los interceptó con eficiencia ensayada. Judith. Me llamó Bradley cuando por fin me levanté para irme.
Necesitamos hablar de esto. Esto no se ha terminado. Me giré para mirarlo por última vez. Bradley, esto se acabó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero en lugar de amarme por quien soy. El acuerdo prenupcial no arruinó tu plan. Tu avaricia lo hizo. Su rostro se desplomó al sentir el peso total de su situación. Sin herencia, sin bienes, y con una deuda aplastante que lo seguiría durante años. El hombre que había encantado a todos en su vida, finalmente se encontraba ante una situación que no podía manipular ni con palabras dulces ni con engaños. Mientras caminaba hacia las puertas de la sala con Patricia a mi lado, me sentí más ligera que en meses. La pesadilla había terminado, y la verdadera naturaleza de Bradley había quedado expuesta para que todos la vieran. La justicia, al final, venía acompañada de un sentido poético de ironía. La vida de Bradley se desmoronó por completo en los meses posteriores a nuestro divorcio. Los $87,000 de deuda lo llevaron a la bancarrota en menos de 6 meses, destruyendo su crédito y haciéndole imposible mantener su estilo de vida. Su reputación en la comunidad empresarial de Nashville quedó arruinada cuando se corrió la voz de que había intentado quedarse con la herencia de su esposa, convirtiéndolo en un ejemplo de advertencia sobre los acuerdos prenupciales y los peligros de casarse por dinero. El club de campo le revocó la membresía cuando no pudo pagar sus cuotas, y el auto de lujo fue embargado, obligándolo a depender del transporte público. Su vida amorosa se volvió inexistente cuando las mujeres de nuestros círculos sociales se enteraron de su plan de cazafortunas, advirtiéndose unas a otras sobre el hombre encantador que veía el matrimonio como una transacción de negocios. Se vio obligado a mudarse con sus padres ancianos en Memphis y aceptar un trabajo de ventas de nivel básico, sus sueños de vivir del dinero de mi abuela reemplazados por la dura realidad de empezar de cero a los 47 años, con nada más que deudas y una reputación hecha pedazos. Yo usé una parte de mi herencia protegida para fundar la Fundación Crawford, que brinda asistencia legal a mujeres que buscan acuerdos prenupciales y representación en divorcios, asegurando que otras mujeres no cayeran en manos de depredadores financieros como Bradley. Al mirar hacia atrás, en mi camino de esposa confiada a mujer empoderada tras el divorcio, entendí que la sabiduría de mi abuela sobre proteger la riqueza familiar me había salvado de algo más que de una pérdida financiera. Me había salvado de una vida entera siendo usada por alguien que vio mi amor como nada más que un camino fácil hacia el dinero.